¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos. Hoy el Foro de Recursos Humanos, bueno, es habitualmente un plató de radio, pero se ha convertido en un plató de televisión. Estamos en este momento que se habla tanto de talento, de economía, de reskilling, de upskilling, de tendencias del mundo de los recursos humanos. Hoy vamos a hablar en este plató magnífico, en este plató de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Pablo CEU, que agradezco muchísimo que nos haya recibido, vamos a tener un contenido especializado en la línea del Foro de Recursos Humanos, pensando muy mucho en los recursos humanos y en las pymes. Eh, Pymes competitivas, claves para el crecimiento en la era digital. Lo ven. Ustedes ven el libro, ese es el libro que han preparado magníficos autores, CEU Ediciones, y que tiene como coordinadores a Pablo González Rico, lo leo para que no se me olvide ninguno, Emiliano Blasco, Doña Mayor, y Cristina Isabel Massa Lorenzo. Y tengo a mi izquierda a Pablo González Rico, que es, en este caso, coordinador del libro y codirector del máster en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad San Pablo CEU. Enseguida pasamos a presentar a nuestros invitados de hoy en este plató, como digo, Human Resort, que se ha convertido hoy en esta Universidad San Pablo CEU, este espacio de contenidos. Pablo, ¿qué significa este libro? ¿A quién va dirigido? Bueno, me imagino que a las pymes, pero ¿qué habéis querido decir con este libro? Bueno, muchas gracias, Fran, por la presentación. Buenas tardes. Al final lo que se intenta hacer en esta obra colectiva es hacer una recopilación de qué manera se puede contribuir, se puede apoyar al desarrollo de la pequeña y la mediana empresa, de qué manera hacer que se desarrollen, que crezcan, que sean sostenibles. Y para ello hemos intentado ofrecer un plano, una visión 360 grados, recogiendo opiniones y testimonios y sobre todo el expertise tanto de directivos de empresa pequeña, de empresa familiar, de empresa grande, testimonios de emprendedores, casos de éxito y también la visión desde la parte de la universidad, desde la parte de la academia, ¿no? Hemos intentado hacer una obra que cualquier persona que desee emprender o cualquier persona que desea que tenga la intención de desarrollar y de hacer crecer su negocio reciba alguna píldora que le puede ser útil a la hora de este progreso de su pequeña o mediana empresa. Yo fíjate que me imagino este libro, Pymes Competitivas, en el despacho de todas las pymes, porque les hacía falta algo de recursos humanos. No sé si el libro o muchas más cosas. Es cierto, ojalá llegue este libro a todos esos despachos, porque al final el eje sobre el que vertebra todo el libro trata sobre las personas, sobre la cultura, y creo que eso es algo que es muy importante que en las pymes pues se tenga muy presente, se trabaje y se le preste la atención que requiere. Pues de todo eso vamos a hablar, queridos amigos, queridas amigas, en este espacio, en este contenido, donde evidentemente ustedes tendrán la oportunidad de ver 35 minutos de contenidos audiovisuales especializados y también de forma pormenorizada los mejores momentos y sobre todo las mejores opiniones de todos nuestros invitados. Porque no solo se trata, no sé qué piensan, de tener buenas ideas o quizás tecnología, sino de tener lo que muchos directivos de recursos humanos nos presentan en primer plano, que es además del propósito, la cultura organizacional. Crear ese tono, ese clima, si quieren, ese ambiente donde las personas se sienten más o menos motivadas. Por eso unas personas permanecen en las compañías y por eso otras personas se marchan de las compañías. El alineamiento de la cultura, el de la digitalización, el de la motivación con los valores empresariales, sin duda alguna, es uno de los grandes retos que desde arriba hacia abajo están ocupados, es decir, y ocupados y preocupados, tanto el CEO, la dirección general, como los equipos de recursos humanos. Queremos explorar los principales retos estratégicos, vamos a entrar en debate a los que se están enfrentando estas pymes claves también en el mundo del talento, una de las palabras también no mágicas, porque no hay varitas mágicas en el talento,
pero sí hay mucha cultura, hay mucho conocimiento y debe haber mucha empatía en las organizaciones con este talento, y las nuevas tecnologías tienen mucho que ver. La digitalización y la formación de los propios equipos. Para ello, les paso a presentar a nuestros invitados, que junto a los autores del libro o al autor del libro, que luego tendrá oportunidad de hacer una fotografía audiovisual del libro, pues vamos a intentar debatir con todos ustedes, con muchísimas preguntas que tenemos. No sé si nos dará tiempo a todas, pero como decimos siempre en el Foro de Recursos Humanos, cuando acaba un programa, empieza realmente el contenido. Tendremos la oportunidad a través de LinkedIn, de distintas opiniones, de redes sociales, de poder opinar sobre todo lo que van a decir nuestros invitados. Rubén Castro, querido Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer, Digo muchísimas buenas gracias. tardes porque lo grabamos por la tarde, que hay que decirlo. Es el director nacional de ADECO, que agradezco que esté con nosotros. Muchas gracias. Un gusto. Mónica Peñaranda es directora de Recursos Humanos en Farlabo, que para quien no lo sepa, que lo saben todos ustedes, es distribuidor de cosmética y perfumería de lujo. Querida Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias. A mi derecha tengo a Antonio Sánchez, que es director general de planificación de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Madrid, Madrid Talento, protagonista, y está con nosotros también. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, un placer. Y cerramos el ciclo, o cerramos este debate con Aira Ribalta, que es directora de Recursos Humanos del Grupo Suárez Aristocracy. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y Pablo también, que lo acabo de presentar, como coordinador del libro y codirector del máster de Dirección de Recursos Humanos de la Universidad San Pablo CEO, al que los alumnos deben ser muy atentos, Pablo, también de este espacio. Exactamente. Y de este, si quieren aprobar. programa, y de este contenido. Bueno, eso ya lo tendrás que calificar tú. Bueno, ¿por dónde empezamos sobre todo este debate? Si queréis, si os parece bien, hacemos una primera ronda según el orden que hemos dicho de presentaciones, y luego ya, permítanme, ya no hay orden, y cada uno que pueda plantear, lo digo por si incluso nos podemos interrumpir de forma ordenada este debate audiovisual. ¿Por qué es fundamental? ¿Pensáis? ¿Por qué es fundamental que las pymes adapten su cultura organizacional en la era digital? ¿Qué les puede aportar, Rubén? Bueno, en primer lugar agradeceros de nuevo el poder participar. Creo además, Pablo, que te ha dado una primicia. Hay casi 3 millones de pymes en este país, y si ponemos un libro en cada una de las mesas ya tenéis 3 millones de libros vendidos. Saltaremos a la segunda edición. Es una idea, es una idea. Esto me queda con ello. Bueno, yo creo que es fundamental, y en el libro se habla mucho de ello. Al final, hablar de la era digital, de la digitalización en las organizaciones, hablar de transformación, necesariamente nos lleva a hablar de personas, porque implementar herramientas, implementar modelos de trabajo más digitales, tecnológicos, sin el aval de la cultura organizacional, sin la adopción de las personas, sin la participación activa, ¿no?, en el diseño de la estrategia de las personas, no va a ningún lado, y más en un entorno de pymes donde los recursos son limitados y donde obviamente necesitas tener en el barco, ¿no?, y tener en el proyecto y tener involucradas a todos los miembros de la organización en cualquier rincón de una organización, y como digo, especialmente de las pymes. Por lo tanto, digitalización y cultura organizacional van juntos necesariamente. No puedes evolucionar en tu proyecto, en tu estrategia, sin haber tenido una participación activa de los equipos en el diseño y en los procesos de adaptación y de adopción de las herramientas y de aquello que quieras implementar. Primeras opiniones. Mónica, la tuya. Bueno, yo diría que al final la clave siempre es la estrategia, son las personas. Es que no podemos empezar a hablar de digitalización sin empezar a hablar de que el eje de todo siempre son las personas. De hecho, ¿cuántas veces todos hemos escuchado planes maravillosos que el papel todo lo sostiene y que luego realmente no avanzan y no acabamos de identificar dónde están esos nudos? Y normalmente la clave está en que necesitas, yo diría que siempre necesitas personas que estén alineadas con ese propósito de para qué estamos digitalizando. Entonces, por eso creo que hay factores como la transparencia, que a la pyme le va a facilitar muchísimo, desde luego, la trazabilidad del dato, la posibilidad de optimizar procesos, de que las personas dediquen tiempo a donde realmente aportan valor. Eso ya lo tenemos todos claro, ¿no?, en la parte de digitalización, pero las personas pueden ser parte de ese agentes de cambio para impulsar eso, o todo lo contrario. Entonces, yo sintetizaría diciendo que al final la estrategia siempre son las personas.
Pablo, ¿tu opinión sobre esto? Al hilo de lo que dice Mónica, quiero enlazar su respuesta con la mía, que una de las cosas que marca la cultura también es cómo se comporta esa organización ante un cambio, como puede ser la digitalización, ¿no? Entonces aquí depende de las personas, de cómo quieren afrontar ese cambio, si tienen mentalidad de crecimiento, si tienen una mentalidad un poco más fija, ¿no? Creo que cuando nos rodeamos de personas que tienen esa mentalidad de crecimiento, esa transformación o esa digitalización se convierte más en un proceso natural que en una batalla con la que hay que pelear cada día, ¿no? Y la idea de forjar esa cultura es convertirlo en proceso natural. Antolis. Fíjate, la cultura es de algún modo el ecosistema en el que nace y florece ese talento, ¿no? Pero la cultura no es buena en sí misma por el hecho de serlo. O sea, hay culturas buenas y culturas malas, ¿no? Esto lo ha tratado mucho Javier Fernández Aguado, ¿no? Y efectivamente hay cultura en que hay una patología dentro de la organización, ¿no? Por tanto, yo creo que el éxito, ¿no?, o la clave para la competitividad y el crecimiento de la pequeña y mediana empresa puede ir más bien en la línea de fortalecer el contenido de valores de una cultura saludable, ¿no? Y me estoy refiriendo a la digitalización, a la internacionalización, a la diversificación de proveedores, o incluso al mantenimiento de la identidad fundacional en el caso de las empresas familiares, ¿no? El fortalecimiento de esos valores son los que de algún modo dan sentido a la cultura y enlazan con el éxito en la competitividad. Pues me voy a repetir un poco porque para mí es fundamental el propósito de esta digitalización, hacia dónde caminamos, hacia dónde llevamos a las personas, porque queremos hacer esto. Me lo voy a llevar también a mi terreno del lujo y para mí la digitalización, o como la estamos trabajando, es esta mezcla de... Nosotros somos una empresa familiar increíblemente artesana y increíblemente tradicional, entonces pues que las personas pues que llevan 25 años en la casa, 40 años en la casa, impulsen la digitalización como ese proceso de cambio porque ven que anticipamos el problema en vez de ser reactivos al problema. Creo que se puede aprender muchísimo de ese tipo de experiencias. Muy interesante todo lo que nos habéis comentado, evidentemente el fondo del libro, pero ¿por dónde empezamos? O mejor dicho, ¿por dónde empieza una pyme que nos estáis escuchando? ¿Por dónde empezáis ante todo ese entorno de digitalización? ¿Qué opináis sobre eso? Ya no miro a nadie porque si miro a alguien parece que quiero que empiece alguno, pero quien queráis, ¿eh? Yo creo importante que hay que trazar un plan y tener un plan claro y saber hacia dónde te quieres encaminar, cuáles son tus necesidades. En nuestro caso, pues tenemos un plan muy claro de atracción del talento, de compromiso, de favorecer el compromiso, de un plan de mirada al futuro de estas generaciones más senior que tenemos trabajando con nosotros y pues tener claro cuál es el camino, trazar el plan, ser ambiciosos, marcar los hitos que quieres ir consiguiendo en el tiempo. Creo que es interesante y que tienes que ser ordenado, no empezar, hay que digitalizar. Y entonces empezamos abruptamente a hacer todo tipo de procesos que nos venden las consultoras, sino, oye, vamos a ser ordenados, vamos a ver qué es lo que queremos hacer nosotros, vamos a ver, no hacer café para todos, qué es lo que necesitan nuestros equipos y dibujarlo bien. Oye, y en esa línea, ¿qué es lo primero? ¿Por dónde hay que empezar? Bueno, yo diría que quizá hacer un diagnóstico y reconocernos a nosotros mismos como pyme, ¿no? Decir, oye, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuál es la visión que tengo? ¿En qué mercado estoy compitiendo? ¿Qué recursos tengo? ¿Cuál es mi posicionamiento hoy? Para a partir de ahí trabajar precisamente en ese plan, ¿no? Que nos lleve a establecer, una vez que tengamos el objetivo, cuál es la hoja de ruta y cuál es el camino que quiero seguir y sobre todo qué necesito en ese proceso, ¿no? Creo que es fundamental. Pero ese autoconocimiento y ese diagnóstico como punto de partida me parece esencial. ¿Coincidís con eso o habría algo más que...? Sí, yo añadiría, totalmente de acuerdo con ellos, añadiría que muchas veces cuando planteamos esa digitalización 100% alineada con el plan y con lo que comenta también Rubén, luego lo siguiente es pensamos, vale, estamos contando con expertos porque necesitamos ese know-how y a veces nos olvidamos de lo importante que es el know-who. Es quién internamente va a ser nuestros líderes en esa transversalidad que abarca esa digitalización para que nos ayuden a impulsar esto. Y muchas veces, coincido tal cual con lo que decía Ida,
empresa, nosotros también tuvimos un ejemplo maravilloso donde cuando estábamos empezando esa digitalización, uno de los perfiles que más estaba ayudándonos a impulsar esa digitalización era una persona que llevaba 25 años con nosotros en la compañía y que desde luego estaba abrazando totalmente el cambio de toda esa parte de actualización y demás. Y entonces, claro, ella estaba totalmente convencida de lo que le iba a aportar esta digitalización. Entonces, yo diría que a veces nos centramos mucho en el know-how, que es importante, hay que contar con expertos externos, pero también el know-how. Y luego esa parte de inspiración también a veces de las alianzas que surgen, yo creo, pues con universidades, con expertos, más allá de únicamente contar con una empresa consultora, que es importantísimo, pero para tener un poco diferentes visiones. Aquí estamos hablando de pymes y digitalización. Muchas veces yo pregunto a directores de recursos humanos, sobre todo el comienzo de año, y en el comienzo del año que tenemos ya del 2026, ¿qué no puede faltar en un plan de recursos humanos? Bueno, aquí lo adapto. ¿Qué no puede faltar? ¿Qué factor no puede faltar en un plan de digitalización en las pymes? ¿Qué os parece? ¿Qué es imprescindible que no falte? Pablo. Antes se comentó y yo creo que deberíamos incidir en esto y es el propósito, ¿no? Hay una parte fundamental y es que si hablamos de personas, si nos centramos en las personas, pues que ese plan tengamos la capacidad de alinearlo con qué es lo que está buscando la persona. Ya no se trata de construir un equipo para que cumpla mi propósito, sino se trata de que tratemos de construir un propósito común que satisfaga cada una de las expectativas y las necesidades de los miembros de mi equipo, ¿no? Uh-huh. Fíjate, yo añadiría, por un lado, una fortaleza propia de las pymes, que es la cercanía a la calle, ¿no? Las pymes son la calle misma, ¿no? O sea, y esto no pueden decirlo muchas otras empresas, ¿no? Sobre todo las de mayor tamaño. Esto es una gran fortaleza y tiene que tenerlo en cuenta en su plan. Y una segunda que sería más bien sociológica, ¿no? Los directores de recursos humanos a veces lo oye pues, criticar, ¿no? A la nueva generación de talento, ¿no? Los centennials, la generación alfa que está por venir, ¿no? Las altas tasas de rotación y el poco compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, en el caso de las pymes yo lo que veo es un entorno favorable al emprendimiento de parte de los jóvenes. Creo que en esto tiene mucho que ver el sistema educativo, en la ESO, en el bachillerato. Hay asignaturas sobre empresa, emprendimiento y sobre economía, sobre tecnología, o sea, sobre materia prima, que luego va a ser fundamental para la digitalización y la competitividad de las pymes. Y esto junto con, bueno, pues un poco el que las nuevas generaciones no tienen esa barrera mental de los idiomas y también, pues bueno, tampoco esa aversión al riesgo que también teníamos generaciones anteriores. Yo creo que estos son aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta cuando una pyme afronta un plan de estas características. Oye, decir una cosa, habéis hablado de personas, pero ¿quién manda en...? Bueno, manda realmente el dueño de la pyme, evidentemente, pero ¿quién manda en esta digitalización, esta estrategia de digitalización? Lo decís vosotros. Tiene que haber un líder. Pero ¿quién es ese líder en la pyme? Yo creo que Mónica ha dado en el clavo y son los Key Opinion Leaders, o sea, la gente que es influyente en tu casa, en tu empresa, detectarlas, tenerlas a tu lado y que impulsen. O sea, es el primer ejercicio que tienes que ver cuáles son tus promotores, que sean líderes de opinión y empujar a través de ellos. Creo que totalmente de acuerdo y además creo que en una pyme hay un motor, hay un músculo fundamental que a veces nos olvidamos, que tiene que ver con los mandos intermedios. Los mandos intermedios actúan como mecanismo transmisor en ambas direcciones, ¿no? Por un lado, a la alta dirección, en este caso a la propiedad, pues le dan mucha información con respecto a lo que se necesita en los modelos organizativos, en las dificultades, los retos del día a día, pero en la otra dirección, los mandos intermedios son el transmisor cultural y el transmisor de esa visión que apuntabais antes, que es fundamental para abordar cualquier proceso de cambio, de transformación, que no deja de ser un proceso de digitalización, ¿no? Con lo cual, ese músculo de los mandos intermedios es algo que no podemos nunca olvidar y dejar de involucrar siempre en todo esto. Sí, Pablo, perdona. Además, que para complementar lo que decían, creo que hay una parte que es fundamental y es también, se trata en el libro, una recomendación también para todas aquellas personas que tienen una pyme, que emprenden, y es un ejercicio muy complicado, pero que todos los que hemos escrito en el libro, y seguro que otros expertos también piensan igual, es ese ejercicio de tratar de desprenderte un poco del ego. Porque habitualmente esa persona que está emprendiendo no solamente ha tenido la idea de esa empresa, sino que además la dirige y además es socio capitalista. Entonces ahí es verdad que todas las decisiones que se toman tienen un componente emocional que es muy complicado y muchas veces nos cuesta
dejar ir, nos cuesta desprender, nos cuesta delegar y como estaban comentando, ¿no? Si es que aquí lo importante es confiar en la persona que siente y que impulsa tu proyecto. Es un tema que sale en todas las conversaciones y tertulias de recursos humanos. Bueno, ¿cuál es el mejor director de recursos humanos? Según el sector, según el consejo de administración, según la cultura de cada organización, según qué pyme o quien dirija esa pyme. Es una teoría de fondo muy, muy interesante. Oye, cuando se trata de renovarnos o morir, cuando hablamos del upskilling y el reskilling, de la actualización, ¿ahí qué tenemos que decir en las pymes? ¿Por dónde empezamos? Hombre, hay una frase que a mí me gusta mucho de Henry Ford, ¿no? Que dice que es malo que formes, que cualifiques a tu empleado y se te vaya, ¿no? Pero es mucho peor que no lo cualifiques y se te quede, ¿no? Entonces, quiero decir, a los empleados hay que tratar de cualificarlos y de darle una perspectiva de carrera. Que fíjate, todo esto que hablamos muchas veces, ¿no? Los directores de recursos humanos, ¿no? Refiriéndonos a grandes empresas, ¿no? Y a grandes conceptos, a bienestar, a desarrollo de carrera. Yo es que creo que en el ámbito de la pyme tiene mucho más sentido, o sea, es mucho más tangible, porque todo es mucho más personal, ¿no? Y esa posibilidad de crecimiento, de formación, de desarrollo de carrera, de devolverle tú como empleado a la empresa que te ha dado la oportunidad, creo que es mucho más patente y mucho más evidente. Nosotros desde ADECO decimos que somos un observador privilegiado del mercado laboral y un poco como reflexión en los últimos 5 años, ¿no? A raíz de la pandemia, en todo este periodo de la gran renuncia y bueno, pues los procesos de transformación han hecho que las organizaciones hayan buscado mucho talento fuera. Nos hemos dado cuenta que en el 80% de los casos, diría, el talento lo tenían dentro. Y quizás con ese tipo de inversiones en reescritizar, en recapacitar a la gente, en cualificarles, hubiera sido más sencillo y menos costoso y hubiera sido un mensaje más potente en interno haber invertido en recualificar a gente que ya tenías en la casa que haber ido al mercado a buscarlo. El absentismo es uno de los, iba a decir, prime temas del 2026 en el mundo de los recursos humanos, pero en el caso de las pymes, que tienen una cuenta de resultados, no lo olvidemos, como cualquier organización, quizás es un punto común con las grandes organizaciones, los números eran diferentes, pero el absentismo sigue preocupando en las pymes, pero no se trata de la misma forma que en unas grandes organizaciones. ¿Cómo va la tendencia, Pablo? Digo, porque conoces bien todo lo que estamos hablando, el absentismo cuando estamos hablando de pymes. Es un tema muy importante y añado además al absentismo la rotación de personal, porque son dos aspectos que preocupan y afectan muchísimo al pequeño y mediano empresario, y muchas veces quizás cometemos el error, por esa parte emocional que hablábamos antes, cometemos el error de enfadarnos o luchar o pelear contra esas personas que se nos están marchando, como comentaba antes Rubén, o con esa persona que tiene una baja médica por el motivo que sea, cuando los esfuerzos deberían ir dirigidos a esa causa que está provocando ese absentismo. El absentismo y la rotación de personal no deja de ser la punta del iceberg de algo mucho mayor que hay por debajo, que probablemente en la mayor de las empresas, o sea, en el mayor de los casos, está muy relacionado con esa parte de cultura, con esos planes de atracción, de fidelización, va un poco más a la raíz, más que solamente al hecho de un dato de absentismo, sino es que hay algo que no está funcionando bien y por lo que el trabajador no quiere trabajar contigo, que hay un aspecto que es fundamental que deberíamos, por favor, todos eliminar del vocabulario, que es la parte de la retención del talento, que esto no se trata de retener a nadie, se trata de que el talento nos elija a nosotros, ¿no? Entonces, cuando hay una persona que simplemente escucha ofertas, hay algo nosotros que de forma estructural en la empresa deberíamos empezar a trabajar para que esa persona diga muchas gracias por el ofrecimiento, pero es que estoy aquí muy contento, quiero seguir aquí. Interesantísimo. Sobre esto queréis decir algo porque tenemos expertos aquí en la mesa de debate que cuando hablamos sobre todo en ADECO, cuando estamos hablando de rotación y de términos
que han quedado ya añejos en el mundo de los recursos humanos, pero la fidelización es clave. Sí, nosotros, coincido absolutamente con la reflexión de Pablo, nosotros siempre decimos cuando nuestros clientes nos piden ayuda, ¿no?, a la hora de abordar el absentismo que ahora está tan elevado o la rotación, nosotros lo que decimos es que hay que mirarlo de manera holística, es decir, no te puedes quedar, que este es uno de los errores que entendemos muchas veces se cometen, quedarte solo en un factor, ¿no?, el factor salarial o el factor del manager o el factor, bueno, yo creo que hay que revisar la propuesta de valor, hay que entender por qué ese enganche emocional no se produce, ¿no?, que es lo que hace que esa llamada de teléfono del headhunter o de la consultora no lo cojas o no la atiendas o simplemente digas que estás a gusto en tu casa. Entonces yo creo que hay que hacer un assessment general con todas las variables que influyen, tanto en el absentismo como en la rotación, y a partir de ahí, desde ese diagnóstico, tocar medidas. Pero sí, yo creo que el enganche emocional es fundamental y vuelvo al mando intermedio como factor clave para trabajar esta parte. Y volvemos también al concepto de cultura, ¿no? Al final es ese fortalecimiento de los valores compartidos dentro de la empresa lo que acaba generando un compromiso, un sentido de pertenencia y bueno, puede de alguna forma contribuir a esa fidelización del empleado más allá de la recompensa meramente económica. Esto en vuestros sectores, que es un sector muy, muy concreto, hablamos de lujo, ¿cómo está ocurriendo? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, yo es que coincido totalmente en lo que comentaba de mandos intermedios, en la relevancia para poder capilarizar cualquier estrategia que lleves a cabo en recursos humanos, o tienes aliados, también internos, en este caso en mandos intermedios, o es imposible. En la cultura, nosotros estamos en una plena transformación cultural ahora, impulsando nuestro propio plan de bienestar y parte de la escucha. Parte de que sabemos que al final la gente en general no solo elige, por supuesto, una empresa, hay factores clave como pueda ser el salario, la posición, el sector. En nuestro caso, Farlabo, somos retail, el mundo del lujo, somos distribuidores de más de 40 marcas de perfumes y cosmética de lujo y maquillaje, pero la realidad es que la gente quiere sentirse parte de una comunidad. Entonces, y hay momentos vitales en el Employee Journey donde hay que estar a la altura como empresa, o eso es lo que yo intento defender, ¿no? Y en Farlabo creemos a capa y espada y defendemos a capa y espada. Por eso, tan importante es la cultura, apoyarte en los mandos intermedios para identificar cualquier cosa como lo que estamos hablando, por qué tenemos este problema de rotación, coincido con lo que decía Pablo, o por qué tenemos este problema de absentismo, para llegar a la causa. Yo puedo decir que en nuestro caso es cierto que no son problemas ahora mismo, de hecho estamos por debajo de la media del sector, toquemos madera, ojalá siga así, pero creo que también estoy de acuerdo con que responde a que hay que verlo desde diferentes ángulos, no se puede ver solo desde un punto de vista. Aida, tu opinión. Es que estoy completamente de acuerdo. Nosotros también podemos sacar pecho de los ratios que estamos teniendo ahora mismo. Creo que es fundamental el que el trabajador o el colaborador vea que hay un plan de carrera para él. En nuestro caso, pues incluso intercompany, porque bueno, pues hay saltos de Aristocracy a Suárez, de Suárez a Aristocracy, entonces ven que pueden tener una carrera profesional larga en el tiempo. Trabajadores, hilando con la pregunta anterior, que han pasado de punto de venta al equipo de digital, que han pasado de oficina también a liderar equipos de tienda, que una de las claves que tienen las pymes, ¿no?, o que tenemos las pymes, es que tenemos una capacidad de agilidad, o sea, si nos equivocamos reaccionamos súper rápido y el barco no hay que mover un transatlántico, sino que estamos moviendo un barco mucho más ligero, entonces si te equivocas reaccionas y vuelves a encauzar, pero sí, yo completamente de acuerdo que cada vez que tenemos un pequeño problema en el que vemos que puede haber una desviación en cuanto a la rotación o el absentismo, corregimos, creamos planes para el bienestar tanto de nuestros equipos como de sus familias. Me quedan dos cuestiones, a ver si nos las repartimos en los últimos minutos de este espacio que estamos desde la Universidad San Pablo CEU, desde su Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, en un espacio en el que yo estoy pensando también muy mucho en los alumnos, en todas las personas que nos están escuchando, que mañana, pues ¿por qué no? A lo mejor pueden desarrollar su pyme, ¿no? Y que puede ser muy interesante. Una primera, tengo dos, o empiezo por la última. ¿Cómo hacer todo esto? Iba a decir siendo líderes, o lo digo de otra forma, manteniendo la competitividad. Esa sería una cuestión. Quien quiera que me responda. Y la otra, la digo también, bueno, tenemos la administración aquí,
la representada por Antonio, como director de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Madrid. Una de las claves para la sostenibilidad pasaría también por realizar alianzas estratégicas. ¿Cómo estamos en estas dos cuestiones? Digo, alianzas estratégicas, pyme, administración pública, Antonio. Bueno, claro, el planteamiento de esta cuestión suele enfocarse normalmente desde el ámbito puramente privado, ¿no? Y yo creo que esto es un error, una visión incompleta, ¿no? Porque hace falta también verlo desde la perspectiva de la administración. O sea, hay unas políticas públicas que favorecen, que apoyan el nacimiento y la digitalización de las pymes y que son absolutamente necesarias, ¿no?, para que esto funcione. Hace falta responsables políticos que impulsen iniciativas favorables al mundo de la pyme, es imprescindible, ¿no? Si no, será heroico emprender en España, esto es necesario y tenemos ejemplos extraordinarios. Dentro del Ayuntamiento de Madrid tenemos un montón de una concejalía que se ocupa de esto, pero yo recuerdo en La Roza, La Roza Innova, ¿no?, el hub de innovación y emprendimiento, el alcalde nos contaba que cuando él llegó eran los emprendedores los que le pedían que los pusiera en contacto, ¿no? Y que para poder tener acceso a recursos, a financiación, a asesoramiento legal, a bolsas de talento, ¿no? Es necesario, ¿no? Los poderes públicos creo que tenemos una responsabilidad también en este ámbito. Y por otro lado estaría el papel del servidor público, ¿no? Porque al final, si tú vas a una mesa de la administración y el funcionario habla otro idioma y no te entiende, tú no lo entiendes y él no te entiende, pues vamos mal, ¿no? Por eso yo abogo por un modelo de servidor público que tenga muy presentes las necesidades de los ciudadanos y de las empresas. Esto es imprescindible, ¿no? Porque tanto uno como otro desempeñan unos roles que son imprescindibles en el servicio al interés general. Uh-huh. Sobre el mantener la competitividad. Pues mira, yo diría que hay seguro 1000 fórmulas, pero nosotros la que hemos encontrado el equilibrio y seguimos en ello, porque creo que esto nunca se acaba, ¿no?, la digitalización al nivel que todos queremos. Creo que hay varios factores. La primera, el hecho de que también podemos sacar pecho a las pymes reconociendo esa agilidad de la que hablaba Aida, de que podemos reconducir cosas rápidamente. Pero yo creo que hay un punto importantísimo y es también la parte de centrarnos en ese plan que dibujemos también los quick wins. Es decir, tenemos que llegar hasta aquí, pero mientras tanto, ¿dónde vamos a focalizarnos para que haya determinados puntos clave que intentemos resolver de una manera un poco más ágil en el plan de digitalización que mencionábamos, ¿no? Y todo esto, ¿cómo lo hacemos a la vez que somos competitivos? Pues yo creo que, otra vez más, conectando con el inicio de nuestra charla donde hablábamos de ese propósito, ¿no? O sea, si la gente si los equipos visualizan la digitalización como un extra, evidente, como un extra trabajo, nunca van a remar a favor, y es natural porque pensarán, pues bastante trabajo tengo, ¿no? Pero la realidad es que cuando tú integras y visualizas muy claramente ese beneficio y encima tienes claro que la meta final está en 2 años, pero que mientras tanto estás centrándote en que en 3 meses vamos a tener esta pequeña actualización de esta, ¿sabes? Permites que la gente se enamore un poco más del proyecto. Además de que creo que tenemos que quitarnos, y esto ya sí que es muy personal, pero yo lo he vivido tal cual en la digitalización, de pasar de poca digitalización hace ya años a total digitalización en el área de People que yo dirijo. Creo que también tenemos que atrevernos un poquito. Es decir, hay que lanzar cosas piloto, hay que avisar de las expectativas de no va a estar perfecto, pero tenemos que lanzar. Y quiero feedback, por favor. Y pedir feedback con esto de, vale, aquí creo que esto y esto podría tener cierta mejora. Fantástico, estamos teniendo la opinión de los usuarios. Ahora vamos a integrar eso y vamos a seguir trabajando en mejoras. Evidentemente con riesgos controlados, porque no es lo mismo una digitalización de un área de People que toda una compañía, ¿no? Pero yo diría eso, quick wins y toda esta parte de a veces lanzar con pilotos, pedir feedback y seguir implementando mejoras. Este feedback, además, añado a lo que dice Mónica, lo quiero enlazar con un aspecto que es fundamental a día de hoy en las empresas, pequeñas, medianas, grandes, y es que conviven varias generaciones trabajando en el mismo sitio con las mismas funciones, ¿no? Y ese feedback creo que muchas veces es muy importante que sea bidireccional, que sea esa persona con más expertise
expertise que da feedback al junior, pero que el junior además, que tiene también otra capacidad, sea capaz también de hacer como ese proceso de mentoring inverso también muchas veces, ¿no? Y no solamente hablar de ese emprendimiento hacia afuera, sino muchas veces también con lo que tú decías, Antonio, ese intraemprendimiento, de emprender desde dentro, de buscar esa alianza, de ser consciente de que puedo tener el mejor equipo de talento que yo podría tener, pero que no voy a llegar solo, ¿no? Y esa parte entra la alianza con la administración pública y entra las alianzas entre empresas grandes con empresas pequeñas y entre empresas pequeñas, ¿no? Que incluso aquí mismamente pues tenemos igualmente dos empresas que han trazado una alianza precisamente para seguir ampliando esto. No sé si Aida quieres... creo que podemos presumir del proyecto, que hemos lanzado un perfume basado en gemas, en piedras preciosas, con Farlabo, y la verdad es que eso, pues 2 pymes colaborando y trabajando juntas y unidas. Sí. Así que una súper alianza. Total. Pues, bueno, iba a decir que casi lo hemos hablado todo, pero las pymes competitivas, las claves para el crecimiento de la era digital. Enhorabuena, Pablo, y enhorabuena a todo el equipo. Gracias, de verdad, a todos los invitados, diversos, como yo digo, en su procedencia, pero con conocimiento y con un valor experiencial también para todas las personas que nos estáis siguiendo en todo este programa de algo más de 35 minutos, pero que será realmente pormenorizado, los mejores mensajes, y es un placer desde el Foro de Recursos Humanos, donde potenciaremos todos estos contenidos, tener a verdaderos protagonistas, tener temas de presente a futuro y acabar como nos gusta, realmente acabar a todos los que nos dedicamos a la especialización en esto de recursos humanos, y es con la foto. Como no hay una foto finish, Pablo, sí nos gustaría que tú nos acabaras, y para eso creo que te tienes que levantar en el estudio. Muchas gracias. Y dirigirte al estudio. Bueno, pues como nos estaba comentando Fran, ahora es el momento precisamente de tratar de hacer esa fotografía audiovisual de todo lo que puedes encontrar en el libro cuando comiences a leer desde la primera página, ¿no? Lo que se intenta en el libro es hacer una obra colectiva en la que se aporten visiones diferentes desde distintos prismas para que precisamente pueda llegar a más gente. Esto no es un libro de nicho que solamente se dirige a un perfil concreto de emprendedores, sino que esta es una obra, esto es un monográfico que lo que pretende es que cada una de las personas sea capaz de tomar aquellos tips, aquellas ideas que le puedan beneficiar o que las pueda adaptar poderosamente para su empresa, y que entonces de esa manera nos ayude tanto con la creación, como con el desarrollo, como con la sostenibilidad de nuestra propia empresa, ¿no? Como decíamos, en el libro vamos a encontrar opiniones, testimonios y consejos y alguna píldora formativa tanto de altos directivos de grandes multinacionales, como de directivos de empresa mediana, como de directores de empresa pequeña, como de personas que han emprendido, que han fracasado, pero que lo han vuelto a intentar, corrigiendo esos errores y haciendo esa mirada crítica sobre todo aquello que falló en un inicio, porque realmente no sería un fallo, ¿no? Sino que sería una forma de ir trazando ese camino, ¿no? En el libro podemos encontrar, vertebrando cada uno de los 12 capítulos, vamos a encontrar cómo atraer el talento, cómo fidelizar ese talento, cómo ser capaz de construir una cultura atractiva, una cultura organizacional, una marca empleadora que lo que nos haga sea: quiero trabajar en esa empresa, o por lo menos quiero interesarme para estar pendiente, quiero entender cómo se trabaja ahí porque quiero ser parte de esto, ¿no? Hablaremos, se habla en el libro también de propósito, de la necesidad de entender para qué estoy trabajando. Estas nuevas generaciones que se acercan y que comienzan ahora en el mercado laboral, es muy importante entender qué es lo que están buscando, qué quieren en una empresa, ¿no? Y ya no están buscando una empresa rígida, una empresa presencial, un horario tremendamente definido, sino que lo que están buscando es que sus tareas, que sus funciones, que su voz aporte un valor directo en la empresa, ¿no? Y esta parte es fundamental si quiero hacer una convivencia satisfactoria en la empresa de perfiles de distintas edades y perfiles de distintas generaciones, ¿no? Además, en el libro también se destinan varios capítulos a la importancia del dato.
a la importancia de medir métricas, medir. ¿Para qué? Para que las decisiones se tomen en base a los datos y no al revés, que esto es un error muy común. Muchas veces nos encontramos con pequeños empresarios que tratan de buscar datos que apoyen sus ideas. Esto es un error muy importante. Lo que está demostrado hacia donde se va encaminando todo es justo el efecto contrario, a que las empresas, las decisiones se tomen en base a los datos. Por eso es muy importante en ese plan que debo trazar a la hora de emprender con una compañía o de emprender un proyecto desde cero, es muy importante saber cómo vas a medirlo, que no se quede solamente en una idea global, sino ser capaz de aterrizarlo y ser consciente de qué indicadores establecer para luego tú tener ese histórico, testar, probar, modificar y poder ir comparando. Además, como decíamos, se habla mucho de cultura, de la importancia de cómo la cultura define cómo se comporta la organización. Esta parte es muy importante. De cómo hacer una introspección, de una mirada crítica de qué está fallando. Esto se habla mucho en el libro, porque al final emprender también es fallar e intentarlo, fallar e intentarlo. De hecho, se habla también en el libro, se cuentan varios casos de éxito y además se cierra con la importancia de establecer alianzas estratégicas. Es muy importante entender que desde una empresa pequeña, emprendiendo o intraemprendiendo, voy a conseguir, voy a dotar de mucho más valor a mi producto, a mi servicio, si soy capaz de aliarme, de encontrar buenos colaboradores en pymes, en empresas grandes y en la administración pública, porque precisamente esta visión 360 grados es lo que nos va a permitir tomar la mejor decisión. Y al final, cuando estamos hablando de empresa, cuando estamos hablando de negocio, debe haber una cuenta de resultados al final. Y todo esto va a contribuir a que sea satisfactoria. Entonces, esperamos que en el libro encontréis, no sé si las respuestas, probablemente algunas sí, pero sobre todo la inspiración para ayudar a hacer a vuestros negocios más sostenibles.